Ya le damos la bienvenida a Víctor Hugo Herrera, un coach, un maestro realmente para dar todos sus talleres en todo lo que tiene que ver con la destreza del individuo, de las personas. Entonces, con él vamos a hablar hoy sobre el tema del poder del desarrollo personal en las empresas. Así que, bienvenido. Jimena Crespo también nos acompaña a esta hora. Demos el paso primero a las damas para que empieces esta entrevista. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Víctor Hugo? Es un placer. Bueno, Verónica ahí decía un Hola, poco Jimena. también, ¿qué es esto del poder? Es una palabra bastante grande y pesada, que creo que si no se la maneja como debe de ser, puede irse en dos direcciones distintas. Entonces, creo que por ahí deberíamos empezar a expresar qué es el poder para un coaching y cómo manejarlo, cómo la gente puede llegar a manejar, como le decía yo, esta palabra tan importante y lo que conlleva esa palabra. Gracias, Jimena. Primero que nada, bueno, si vamos a hablar del poder, yo creo que tenemos que entender el poder desde otra perspectiva, ¿ok? Yo creo que el poder tenemos que interpretarlo de una forma constructiva, ¿sí? ¿Cuánto podemos construir? ¿Cuánto podemos crecer? ¿Cuánto podemos ayudar a los demás? Y desde ese punto de vista, entendamos el verdadero poder personal para transformarnos y poder ayudar a los demás a una mejora continua como personas dentro de las organizaciones y las empresas, que son retos enormes, enormes. Entonces, depende mucho esa perspectiva del ser humano cuando hablamos de poder. Correcto, y justo por comentarle, y era lo que decía al principio, tenemos muchas personas, entre mandatarios, dueños de empresas, incluso quienes trabajan a nuestro nivel, que a veces, porque tienen un poquito de poder, como decía justamente, no saben manejar esa herramienta tan importante que es para ayudar. Ok, la perspectiva mía es ayudar, es mejorar, pero cuando no lo estoy utilizando sobre esa perspectiva, ¿cómo puedo dañar a la otra persona? ¿Y cómo puedo hacer yo para bloquear que ese mal poder usado no me llegue o no extralimite quizás mi aguante de aquel poder que me quiera dar o que me quiera expresar? Maravillosa pregunta y la respuesta es muy simple y muy sencilla. Voy a contestar la primera, después la segunda y vamos a mezclar las dos al mismo tiempo. En primer lugar, el ser humano tiene una situación de muy poco fortalecimiento emocional. Desde los primeros años de infancia, el ser humano depende de la crianza de los padres, luego depende en la adolescencia y en la adultez del entorno donde se desenvuelve. Y vamos a hablar un poco de Latinoamérica. ¿Qué ha pasado antropológicamente y qué nos lleva a sentir poder cuando somos personas que tenemos un cargo o creemos tener un poder tras el cargo? Porque un poco por ahí va el tema, ¿ok? Y vamos a poner en contexto, ¿de dónde venimos nosotros? ¿Cuál es el entorno cultural? ¿Qué pasó en la época de la colonia? ¿Sí? Recuerda que venimos de 600, 700 años de historia donde dependíamos de la corona o española o inglesa en su gran mayoría. Y en la española, donde hablamos de Ecuador o la gran parte de Latinoamérica, sobre todo desde el borde donde radica México hasta el sur, ¿no? Ahí fue donde más se concentró el reinado de España. Creaba virreinatos, creaba nobles como clase social y marcaba unas grandes y profundas diferencias sociales. Y para no extenderme en el tema, fuimos creando una conciencia de poder sobre las luchas personales sobre los demás. Es decir, teníamos que ser fuertes ante los demás para mostrar el poder, porque vivíamos de una cultura de reinados, monarquía. Ahora, eso fue cambiando a raíz de la democracia, de la incorporación de leyes y todo el desarrollo que hemos venido teniendo en la humanidad. Hasta el día de hoy, mucha de esa conciencia social todavía no ha sido superada. Entonces, cuando tú eres dueño de una empresa,
y no has tenido una formación ejecutiva, piensas que tu empresa es una hacienda y tú eres un capataz. Y una de esas cosas que hacen que las empresas triunfen es cuando comenzamos a darle el peso y el valor adecuado a los procedimientos, a la gente, a las normas de vida, a la ética, a los valores. Y cuando creamos eso, estamos creando ya una capacidad de crecimiento dentro de las organizaciones. Entonces, ¿quiénes son los responsables de esto? Los líderes, quienes tienen la responsabilidad de educarse, prepararse, adquirir conocimientos, enriquecerse permanentemente en su desarrollo personal primero, para poder ser un buen ejecutivo. Yo he sido ejecutivo de multinacionales, y cuando tú entras a una multinacional y también de empresas nacionales, está todo el libreto redactado. Y han pasado 100 años de tradiciones para volver esa multinacional en una empresa de buen ambiente, buena cultura, camaradería, en donde se expresa y el respeto es fundamental para la coexistencia y el buen crecimiento de una carrera profesional a través de una persona. En las empresas nacionales, solamente aquellas que pasan procesos de transformación son las que logran crecer primero desde la parte humana, y eso es a través de los líderes que tienen la primera responsabilidad, o sea, la primera. Luego tiene todo el resto de la organización, y luego tiene la cultura que fundas, el privilegio de permitirte mantenerte en el tiempo y hacer una carrera muy bonita. Pero ¿qué encuentras en la mayoría de los casos? Encuentras problemas porque vienen de empresas familiares, mi querida Jimena. Y en las familias hay creencias, y en las familias hay cultura, y en la familia hay formas de pensar, hay dominios mentales, y eso lo trasladamos a las generaciones. Entonces los hijos de los hijos de los hijos comienzan a crear un nivel de conciencia un poco reducido en lo que puede ser el trascender dentro del ser humano. ¿A quién sigues tú? ¿A un jefe o a un líder? Tú sigues a un líder. Sin A duda. quien te inspira, quien te apoya, quien te ayuda a crecer, quien te enseña, ¿ya? Pero si tú eres un jefe y todo el tiempo das órdenes, muy difícilmente la gente te va a seguir. Va a cumplir la orden, pero eso es de corto plazo, nada más. Es un breve alcance. Y ahí yo, como para complementar y pasar con Jorge, ya creo que estos jefes ya no entran en nuestra nueva era, ¿no? Ya como hablábamos de las conquistas, la democracia, ya todo lo que se ha buscado, y en esta nueva era tecnológica como que estos jefes terminan siendo personajes como títeres, que uno dice, ¿por qué le hago caso a una persona que ni siquiera sabe? Y ahí comienza a perder un poco el respeto que debería adjudicarse por tener ese cargo, ¿no? Entonces, creo que es la nueva era. Exacto. ¿O a qué le debemos estos cambios que hoy por hoy estamos teniendo? A que la información es más abierta, la información es más asequible. Tú hoy a través de un clic puedes acceder a cualquier conocimiento, todo es público. En la era mundial en la que estamos viviendo, las personas pueden adquirir la capacidad del autoaprendizaje continuo, y eso le permite a la persona abrir su conciencia, entender otras formas de pensar, ¿verdad? Hace 50, 40 años, 30 años tenías que ir a los libros, y eso era un poco difícil muchas veces, ¿no? Dependiendo de tu situación económica, muchas veces no tenías el acceso a la educación. Hoy en día la educación continua es una de las cosas más maravillosas que están pasando. Mira las plataformas digitales que tú lo estás nombrando. Entras a una plataforma digital y puedes adquirir cualquier conocimiento, puedes aprender de todo. O sea, ya no hay límites, el límite te lo pones tú. Entonces yo creo que es una era de mayor responsabilidad inclusive. Pero qué buena pregunta, Jimena, qué buena pregunta. Sí, qué buena pregunta, Jimena Crespo. Sí, ahora, excelente. ¿cómo hacer para seguir creciendo? La respuesta es muy sencilla. Hay que permanentemente hacer conciencia de que trabajamos con personas. Desde ahí parte todo.